El Manchester United está viviendo una etapa o una temporada, mejor dicho, para el olvido, después de un mercado de fichajes de verano donde hicieron incorporaciones interesantes. Rafael Varane, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, el conjunto Red Devil no ha logrado cumplir con las expectativas y hasta se puede decir que ha estado muy por debajo del nivel esperado. Sí que parecía complicado que pudieran pelear por la Premier League ante Manchester City, Liverpool o hasta contra el mismo Chelsea, pero no se esperaba que por lo menos en este momento de la campaña ya estuvieran mucho más consolidados en lo que es la cuarta posición de la tabla para asegurar una nueva clasificación a la UEFA Champions League y posiblemente trascender un poco más en las competiciones coperas, tanto en la Liga de Campeones de Europa como en la FA Cup y en la Carabao Cup. Al final la sensación es que el equipo parece que ha quedado a medias, el cambio de entrenador no ha sido beneficioso, esa transición entre Solskjaer y Rangnick ha sido bastante negativa, a Solskjaer se le dio muy poco margen después de este mercado de fichajes con muchas incorporaciones que condicionaban mucho el planteamiento del equipo, porque hay que decirlo, no es lo mismo tener un equipo sin Cristiano, sin Varane y sin Sancho. Y al final a Solskjaer, que venía haciendo a mi criterio un trabajo positivo a medias, teniendo en cuenta que estaba consiguiendo que el equipo jugara a la Champions, que trascendiera un poquito más en Europa, no se le dio la continuidad, llegó Rangnick y al final Rangnick no ha dado con la tecla. Hasta el mismo entrenador, después de la dolorosa derrota ante el Liverpool en Anfield Road por la Premier League, ha dicho que la plantilla necesita una reconstrucción. Y es que al final, más allá del entrenador, creo que también a nivel de plantilla, el equipo necesita refrescar muchas posiciones, potenciar muchas posiciones para poder estar al nivel de los mejores equipos de Inglaterra y de los mejores equipos del mundo. Una posición en la que por historia, por ingresos y también por el talento que yo creo que tiene en este momento, debe estar el Manchester United. Al final vamos a hablar un poco de cuál es la situación del Manchester United en la actualidad. Hay que decir que en este momento se ubican en la sexta posición de la Premier League con 54 puntos en 33 jornadas. No está lejos de la clasificación a Champions, pero hay que decir que se enfrentaría al Tottenham y al Arsenal en ese trayecto. Dos equipos que yo creo que más allá de que últimamente también han tenido derrotas dolorosas o que han rendido un nivel muy bajo, creo que están a un nivel un poquito por encima del Manchester United, y eso es bastante decir. Y al final, si nos vamos a lo que es el calendario de lo que le quedan de jornadas de Premier League, nos damos cuenta que los Red Devils no tendrán un cierre sencillo. Hay que decir que se enfrentarán al Arsenal de visitante, después recibirán al Chelsea, después recibirán al Brentford, visitarán al Brighton y cerrarán la temporada ante el Crystal Palace de Patrick Vieira. Al final es un equipo que tendrá un cierre, creo que complicado, con rivales de muy buen nivel, con dos visitas difíciles como son Brighton y Crystal Palace, sacando esos dos partidos ante el Chelsea y Arsenal que son prácticamente directos y que si no consigues ganar ambos, posiblemente ya estés fuera de la pelea por el cuarto puesto, y al final eso puede ser un condicionante importante de cara a la próxima temporada. No solamente por las incorporaciones que puedas traer, sino por los jugadores que pueden ser que salgan, y después profundizaremos un poco en ese tema. Después nos vamos a ir a la plantilla. Al final la plantilla del Manchester United, más allá de ciertas posiciones, tiene muchos problemas, sacando posiblemente a Bruno Fernández, lo que puede ser la continuidad de McTominay, David De Gea, la presencia de Sancho que posiblemente con el tiempo pueda seguir evolucionando. Hay muchas posiciones que necesitan mejorarse y al final las posibles salidas que va a sufrir el equipo, más el bajo nivel de nombres que tienen que salir para que el club pueda seguir creciendo, yo creo que es bastante alto. Primero vamos a irnos a los jugadores que van a terminar el contrato, que en este verano se van a ir gratis y que yo creo que son jugadores que por lo menos en varias posiciones son claves. Mata va a terminar el contrato, al final esta temporada ha tenido muy pocas oportunidades, se va a ir libre, lo mismo que Cavani, lo mismo que Matic, lo mismo que Pogba, lo mismo que Lingard. Al final son bajas que independientemente de que no muchos sean titulares, pueden ser dolorosas debido a que te van a quitar un fondo de armario que posiblemente hubiera sido competitivo si el equipo conseguía tener una idea de juego. Al final todo parece indicar que todos estos nombres saldrán a menos que pase algo extraño en los próximos meses. Y al final ahí tendrá que ver el United cómo confecciona una plantilla poderosa. Y de esto vamos a hablar en este momento. Hay que decir que la única certeza del club de cara a la próxima temporada, y yo creo que ya todas las conocemos, es que Erik ten Hag va a ser el entrenador. No se ha confirmado de manera oficial, pero ya Fabrizio Romano dio y confirmó que ya hay un acuerdo entre ambas partes. Solo falta que el United le pueda pagar al Ajax esa cláusula para que el entrenador neerlandés pueda salir. Y Erik ten Hag tomará las riendas del club. Una apuesta que yo creo que es bastante interesante. No había muchos entrenadores más entre las posibilidades, entre ese abanico de opciones mejores que Ten Hag, y yo creo que es un entrenador que si se le da la confianza, se le refuerza bien la plantilla y al mismo tiempo se le da oportunidades de ir creciendo, puede llevar al United a un siguiente nivel.
No sé si para competir contra el City y Liverpool en el corto plazo, pero sí que creo que puede confeccionar un equipo que le vuelva a dar muchas alegrías a los aficionados de los Red Devils. Al final, a partir de esta incorporación, hay que hablar de muchas cosas. Erik ten Hag es un entrenador que apuesta por una filosofía de juego ofensiva, de juego asociado, salida desde atrás, muchos jugadores en campo rival. Muchos dicen que es parecida a la de Cruyff y Guardiola. Yo creo que es un poquito hasta más vertical, con jugadores mucho más cercanos a la pelota, que no tienen que ocupar de manera constante los roles en el juego de posición. Y yo creo que es algo que se puede adaptar muy bien a la plantilla que tiene el Manchester United en este momento. Pero, como ya mencionamos, se necesitan fichajes. Y en este video vamos a hablar de las 5 incorporaciones que tiene que hacer el Manchester United para dar ese salto de calidad. Teniendo en cuenta que, como afirmó Rangnick, es un proyecto a una temporada media o 2. Es decir, no solamente se va a trabajar en este mercado, sino también en el siguiente. Y es que el Manchester United tampoco va a tener ese margen de maniobra tan alto para traer a todos los jugadores que necesita. Y por eso hablaremos de esos 5 fichajes que requiere el club, tanto en el corto plazo como a 2 temporadas, para volver a ser uno de los mejores equipos de Europa. Y yo creo que vamos a hablar tanto de posiciones como de las opciones que maneja el club de cara al mercado de fichajes de verano y al próximo mercado de fichajes de verano de el 2023. La primera posición, que yo creo que no es una sorpresa para nadie, es la del central. Al final Harry Maguire ha rendido a un nivel muy bajo. Varane, entre lesiones y rendimientos, no ha aportado mucho. Yo creo que Lindelof es una opción interesante para la zona de rotación. Bailey posiblemente se va a ir. Y yo creo que el Manchester United necesita un central. La duda es si van a apostar por Varane como líder de la defensa o van a traer a una primera espada. Yo creo que a partir de ahí se tiene que analizar muy bien a qué nombre vas a apostar. Yo creo que hay 2 nombres principales. Uno que sí sería el líder de la defensa y otro que sí sería más una segunda espada que posiblemente pueda potenciar muy bien la línea defensiva. El primer nombre es Matthijs de Ligt. De Ligt es una petición expresa de Erik ten Hag, es una incorporación muy complicada. El principal problema es ver si De Ligt quiere salir de la Juventus y si puede llegar a un acuerdo el Manchester United con la Juventus, pero al final es una petición expresa de Erik ten Hag. Es un jugador que llegaría a ser líder de la defensa, que le daría un salto de calidad, que ya jugó en el Ajax con Erik ten Hag, y yo creo que al final es una incorporación que le daría un plus competitivo tanto a corto como a largo plazo al Manchester United. Hay que decir que en este momento, sobre todo en Inglaterra, los principales equipos tienen un líder de la defensa de primer nivel. Vemos al Liverpool con Van Dijk, vemos al Manchester City con Rúben Díaz, vemos al Chelsea con Rudiger o Thiago Silva, y al final el Manchester United en este momento no cuenta con un central de ese nivel. Y hasta podemos decir que el Tottenham con el Cuti Romero está cerca de tener algo parecido. Entonces, teniendo en cuenta los rendimientos de los centrales actuales, si vas a apostar por un líder, creo que De Ligt es una buena opción. Pero si vas a ir por un central que te pueda servir como segunda espada y que te pueda complementar muy bien, creo que la opción principal que maneja el Manchester United, como informaron diferentes medios ingleses, es Pau Torres. Al final Pau Torres es un central que creo que tiene muchas cosas que mejorar, pero ha mostrado un nivel bastante alto, siendo segunda espada de Albiol, que yo creo que es el principal o el defensa principal de la primera línea de Unai Emery. Y yo creo que es una apuesta bastante interesante. Hay que decir que el Manchester United intentó su fichaje en su momento, pero al final terminaron decantándose por Rafael Varane. Hay que ver si la intención es fichar a 1 o a 2 centrales, porque eso también puede ser otra, teniendo en cuenta que posiblemente Lindelof se pueda ir, Maguire también se puede ir, y hay que ver cómo se maneja dicha situación. Pero una posición que es clave para reforzar es la del central. Después nos vamos a otra posición, una posición que yo creo que es bastante clave, que es la de lateral derecho. Hay que decir que tanto con el derecho como el izquierdo hay dudas, teniendo en cuenta que el Manchester United tiene 2 jugadores por posición en esas zonas. Tiene por banda derecha a Wan-Bissaka y a Dalot, y por izquierda tiene a Shaw y a Telles. Yo creo que al final la apuesta principal va a ser seguir confiando en Shaw por el lateral izquierdo. Posiblemente Telles pueda seguir teniendo un rol interesante como suplente, pero yo creo que hay necesidad de fichar a un jugador en esa zona. Se habla mucho de nombres como Gallá, se habla mucho de nombres hasta del propio Grimaldo. Yo creo que al final todo va a depender de la decisión de Ten Hag, que al final usa sus laterales de manera bastante ofensiva y posiblemente apueste por jugadores de ese perfil como Shaw y Alex Telles. Pero yo creo que es una posición que posiblemente por nivel necesitaría reforzar, más que todo para el fondo de armario, teniendo en cuenta que Telles tampoco ha tenido un rendimiento importante de su llegada desde el Porto y tampoco ha tenido las oportunidades, hay que decirlo, y que Shaw también a nivel físico sigue dejando pocas dudas, o muchas dudas, mejor dicho. Por otro lado está la banda derecha. En la banda derecha creo que sí hay un problema mucho más grande, porque ahora Wan-Bissaka está a un nivel muy bajo, es un lateral que al final creo que no está al nivel para jugar en la élite inglesa, y Dalot está entre irse y quedarse, teniendo en cuenta que hay varios equipos de la Serie A que están interesados en él, y el Manchester United no le vendría mal venderlo para hacer caja. Y el nombre que creo
por el que deberían apostar, teniendo en cuenta el perfil, teniendo en cuenta la irrupción, teniendo en cuenta su talento, es Tariq Lamptey. Al final Tariq Lamptey es uno de los mejores laterales derechos de la Premier. Yo creo que su rendimiento es bastante interesante, es muy joven, muy profundo, muy ofensivo, como le podría gustar a Erik ten Hag. Al final es una inversión que sí que puede llegar a ser alta, pero dentro del margen o dentro del abanico de opciones que tienes, teniendo en cuenta que Reece James es imposible, que Trent es imposible, que Joao Cancelo es imposible, que Kyle Walker es imposible, creo que Tariq Lamptey es una opción interesante. Otro nombre que puede sonar con fuerza es el de Matty Cash, pero viene de renovar su contrato con el Aston Villa y posiblemente también si es una inversión muy alta y el Atlético de Madrid también lo está siguiendo de cerca. Hay que ver al final si esa renovación con el Aston Villa rompe todo el interés del conjunto colchonero para poder fichar al inglés que está representando a Polonia a nivel internacional. Después viene una posición que yo creo que es bastante clave. Después de pasar por la defensa, viene la zona de volantes. Yo creo que un medio centro es la posición o es la zona del campo donde más necesita reforzarse el Manchester United. Se va a ir por Pogba, a menos que pase algo extraño. McTominay y Fred son perfiles que yo creo que no terminen de cumplir con ese rol de medio centro más fijo, que se mete entre centrales para sacar la pelota, que ofrezca mayor calidad de pases en esa primera línea. Y yo creo que el nombre apuntado, como ya informó el Mirror, que es un medio de cabecera en Inglaterra, es el de Declan Rice. Al final Declan Rice es uno de los mejores mediocentros de la Premier, yo creo que no hay dudas de eso. Lo ha demostrado en el West Ham, lo ha demostrado en la selección. Yo creo que es una apuesta que si el Manchester United quiere llegar otra vez a la élite, tiene que hacerse. El problema es lo que pide el West Ham por él. Y yo creo que eso puede ser un pequeño impedimento, teniendo en cuenta que también tienes que reforzar otras posiciones. El Mirror afirmaba que él, tanto el 9 del que hablaremos más adelante, son los principales objetivos del club, teniendo en cuenta que Ten Hag habría dado el visto bueno por ambos. Hay que ver si hay una posibilidad de negociar por él, hay que ver si el United puede ofrecer jugadores en las operaciones para bajar su precio. Yo lo veo bastante complicado en el corto plazo, teniendo en cuenta que si el West Ham consigue clasificar a la UEFA Champions League ganando la Europa League o mediante la Premier League, yo creo que Declan Rice se quedaría para jugar en el club por lo menos una temporada más y eso complicaría todas las cosas. Otra opción, yo creo que interesante también, otro inglés, Calvin Phillips. Al final Calvin Phillips esta temporada ha tenido muchas lesiones, es una de las razones por las que el Leeds está a un nivel bastante bajo, que no ha logrado por lo menos igualar lo que hizo la temporada pasada y lo que terminó generando la salida de Bielsa. Al final creo que es un medio centro bastante positivo, es muy bueno, tiene polivalencia porque puede jugar tanto como pivote con Bielsa, como lo hizo en el Leeds, o como interior más llegador como lo hizo con Southgate en la selección inglesa en la Eurocopa. Yo creo que al final es un perfil interesante, también exigirá una inversión importante, el Aston Villa también lo está siguiendo, es decir, es un nombre propio interesante que yo creo que puede encajar muy bien en la idea de Erik ten Hag, teniendo en cuenta que su paso por el cuerpo técnico de Bielsa lo ha mejorado mucho a nivel individual. Y después nos vamos a otras dos posiciones ya más ofensivas, donde yo creo que el United tiene muchas dudas, teniendo en cuenta que la situación de Greenwood es la que es y no va a seguir en el club a menos que pase algo muy extraño. Va a irse Martial apenas llegue de su sesión del Sevilla, se va a ir Lingard, hay que ver qué pasa con Donny van de Beek. Bruno Fernández va a seguir siendo capitán, va a ser líder. También está Jadon Sancho, que yo creo que va a ser una apuesta principal de Ten Hag. Está Elanga, que yo creo que va a ser una pieza importante en la rotación. Pero falta un jugador en esa zona, un jugador que te pueda dar un salto de calidad. Y es otro nombre que ha pedido de manera expresa Erik ten Hag, y yo creo que ya todos sabemos quién es, que es Antony. El brasileño es una de las grandes revelaciones de las últimas temporadas. El brasileño ha logrado ser una estrella del Ajax, una pieza bastante importante, muy bueno en el regate, muy bueno a la hora de llegar a zonas de disparo. Creo que es un futbolista que encajaría muy bien en la Premier League y más de la mano de Erik ten Hag. Yo creo que su posición, teniendo en cuenta que puede jugar creo que en ambos costados, creo que puede aportar mucho en ambas zonas. Yo creo que también, al igual que Jadon Sancho, pueden aportar en esos dos costados y rotar de manera bastante interesante con Bruno o Van de Beek, teniendo en cuenta que Van de Beek tuvo buenos rendimientos con el Ajax, con Ten Hag. Y yo creo que es una línea de mediapuntas bastante competente para poder trascender a nivel nacional e internacional. Hay que ver si el Manchester United va a hacer al final una apuesta o va a hacer una oferta importante por Antony. Yo creo que es un futbolista que le puede dar un salto de calidad al equipo a nivel ofensivo y es un jugador que al final en el corto o largo plazo te va a dar mucho, porque al final es como Sancho. Y hay otro nombre que también que se me ha escapado, que es el de Rashford. Al final Rashford parece que se va, parece que se queda. A nivel individual ha rendido muy mal y yo creo que es un jugador que al Manchester United en este momento no le está aportando mucho y yo creo que más que venderlo, posiblemente salir de él, creo que una posición o un rol de suplente le puede venir mejor, teniendo en cuenta que su evolución ha ido decayendo bastante.
Y ahora nos vamos a una posición que yo creo que es bastante complicada, que es la del centro delantero. Hay que ver qué pasa con el Manchester United en los próximos meses. Si no consigue clasificar a la Champions, que es un escenario que en este momento es bastante probable, hay que ver qué pasa con Cristiano Ronaldo. Al final hay que ver si Cristiano Ronaldo va a querer jugar la Europa League, hay que ver si toma la decisión de irse del club, hay que ver si el mismo club toma la decisión de dejarlo, teniendo en cuenta que hay rumores de que hablan de que Erik ten Hag no cuenta con Cristiano Ronaldo para la próxima temporada. Creo que la situación es bastante complicada. Al final el Manchester United, pese a esto, independientemente de lo que pueda ocurrir, está buscando un centro delantero. Hay muchos nombres sobre la palestra. Al final Haaland no es una opción. Al final Mbappé como opción tampoco existe para los Red Devils. Y el nombre que tienen apuntado, teniendo en cuenta que posiblemente se le ha puesto muy de cara esta posible incorporación, es la de Harry Kane. ¿Qué pasa con Harry Kane? Harry Kane estuvo muy cerca de irse del Tottenham la temporada pasada. Al final terminó quedándose. Parece que podría quedarse si Conte se mantiene como entrenador del Tottenham y si el equipo consigue clasificar a Champions y hacer un equipo competitivo para ganar títulos. ¿Qué ocurre? El Tottenham está en una situación parecida al Manchester United. Si no clasifica a Champions, posiblemente no tengan ese margen de maniobra importante para poder hacer grandes fichajes. Y posiblemente la salida de Kane pueda aparecer ahí. ¿Qué pasa? Kane estuvo muy cerca de irse al City. El City parece que tiene todo cerrado con Haaland. Y no hay otra opción en el mercado porque Kane no va a irse a otro equipo de Londres, confirmado por él mismo, y dudo mucho que el Liverpool en este momento quiera ficharlo. Entonces la principal opción en este próximo mercado va a ser el Manchester United. Y como informó el Mirror, como ya informamos previamente con Declan Rice, Kane es un objetivo de Erik ten Hag. Es un delantero que creo que hay que hablar un poco de él. Es de los mejores del mundo, rendimientos muy buenos, buen juego fuera del área, muy dominante dentro del área, buena definición, y yo creo que le daría un salto de calidad tremendo a lo que puede ser este Manchester United de cara a una temporada donde esperan, no sé si ya competir por títulos, pero sí posiblemente estar más cerca de lo que son Chelsea, Liverpool y Manchester City, tanto a nivel de Premier League como en las competiciones coperas donde tienen más posibilidades de tocar metal, y eso hay que decirlo y asegurarlo. Después de este video los invitamos a comentar si piensan que debe haber otra posición que debe reforzar el Manchester United de cara a la próxima temporada o a la que viene, o si creen que hay otras opciones dentro de las posiciones que ya mencionamos que pueden ser más interesantes de las que nosotros dijimos. Al final la intención es que se genere un pequeño debate en los comentarios para hablar un poco de cómo tiene que ser esta pequeña revolución del Manchester United de cara al corto plazo. También les queremos preguntar si Erik ten Hag les parece una opción interesante y los invitamos a suscribirse en el canal de fichajes.net, donde seguiremos de cerca, día a día, esta situación de los Red Devils, que son uno de los grandes de Europa, que están en uno de los peores momentos de su historia, por lo menos de manera reciente.